La historia del jinete sin cabeza tiene sus raíces en leyendas y relatos folclóricos que se han transmitido a lo largo de los siglos. Aunque existen diversas versiones de esta historia, una de las más conocidas y antiguas se remonta a la Europa medieval, particularmente a la región de Alemania. La leyenda ha evolucionado con el tiempo, fusionando elementos de mitología, folclore local y eventos históricos. En el siglo XV, en el tranquilo pueblo alemán de Sleepy Hollow, situado en la región de Hesse, vivía un maestro de escuela llamado Ichabod Crane. Sleepy Hollow era conocido por sus exuberantes bosques, campos ondulantes y una atmósfera envuelta en misterio. Aunque apacible durante el día, el pueblo cobraba vida con historias de fantasmas y criaturas sobrenaturales por la noche. Ichabod Crane era un hombre delgado y curioso, con una mente ávida de conocimiento. Su amor por la lectura y la superstición lo llevó a explorar los oscuros rincones de la historia local, donde descubrió la leyenda del jinete sin cabeza. Según las historias, el jinete sin cabeza era un soldado alemán decapitado durante la Guerra de los 30 años, que regresó de entre los muertos en busca de venganza. La leyenda contaba que el jinete sin cabeza deambulaba por los bosques de Sleepy Hollow durante las noches oscuras, montando un caballo negro y emitiendo un escalofriante sonido de cadenas arrastradas. Se decía que su cabeza, separada de su cuerpo, la llevaba consigo o la sostenía bajo el brazo. Quienes tuvieron la desgracia de encontrarse con él eran testigos de su mirada vacía y sin cabeza. Ichabod Crane, siendo un hombre racional, inicialmente desestimó estas historias como simples cuentos de campesinos. Sin embargo, a medida que se sumergía más en la atmósfera sobrenatural de Sleepy Hollow, su escepticismo comenzó a desvanecerse. La noche del equinoccio de otoño marcó un punto crucial en la vida de Ichabod. Una velada oscura y ventosa envolvía Sleepy Hollow cuando Ichabod regresaba a casa después de una reunión social en la granja de los Danchazo. La luz de la luna titilaba a través de las ramas de los árboles mientras el maestro de escuela cabalgaba solo por el camino bordeado de álamos. De repente, en la espesura del bosque, Ichabod creyó escuchar el sonido de cascos golpeando el suelo. Inquieto, aceleró el paso de su caballo mientras una sensación de temor lo envolvía. Los relatos del jinete sin cabeza resonaban en su mente, pero intentó convencerse de que eran solo cuentos de viejas. Sin embargo, el sonido persistente de los cascos se intensificó y las sombras de los árboles parecían cobrar vida. De repente, emergió de la oscuridad una figura montada en un caballo negro. Ichabod apenas pudo distinguir la forma, pero el sonido de cadenas arrastradas llenó el aire. El maestro de escuela, presa del pánico, intentó huir, pero el jinete sin cabeza lo persiguió con determinación. Una carrera frenética a través de los campos y bosques de Sleepy Hollow se desató, con Ichabod intentando escapar de la venganza de la leyenda viviente. En el clímax de la persecución, cuando Ichabod creía estar a salvo, el jinete sin cabeza arrojó su propia cabeza hacia el maestro de escuela. La cabeza, iluminada por una tenue luz espectral, voló por el aire antes de chocar con Ichabod, sumiéndolo en la oscuridad. Al día siguiente, los habitantes de Sleepy Hollow encontraron el caballo de Ichabod deambulando sin jinete y la única evidencia de su encuentro con el jinete sin cabeza, su sombrero abandonado en el suelo. Ichabod Crane había desaparecido sin dejar rastro, y la leyenda del jinete sin cabeza se convirtió en una parte indeleble de la historia de Sleepy Hollow. La historia del jinete sin cabeza se transmitió a través de generaciones, adaptándose a diferentes culturas y contextos a medida que se contaba una y otra vez. Washington Irving, un escritor estadounidense del siglo XIX, popularizó la leyenda en su cuento La leyenda de Sleepy Hollow, publicado por primera vez en 1820. Irving añadió su propio giro a la historia al incorporar elementos románticos y de humor, creando una versión que ha perdurado en la cultura popular hasta el día de hoy. La leyenda del jinete sin cabeza, con sus raíces en el folclore europeo y su posterior transformación en la obra de Irving, sigue siendo una historia fascinante que ha cautivado la imaginación de personas de todo el mundo.